Otro municipio más de Castilla y León se suma al confinamiento. San Pedro de la Tarce, en Valladolid, se cierra previsiblemente desde esta medianoche. Este pequeño pueblo, que no llega a 500 habitantes, ha registrado en los últimos días un 10% de contagios. Ante el incremento de casos, los vecinos habían decidido ya limitar sus salidas y los bares habían cerrado. Buenos días, es martes 13 de octubre. En las últimas 24 horas se han registrado en Castilla y León 686 nuevos contagios de COVID. A pesar de las cifras, hay quienes siguen creyéndose inmunes y que las restricciones no van con ellos. La Universidad de Salamanca ha iniciado los trámites para expulsar a 75 estudiantes. Como las novatadas están prohibidas, en su lugar habían convocado una barra libre. Cataluña y Andalucía anuncian nuevas restricciones, como Navarra, que hoy pone en marcha más limitaciones al ocio. Madrid volverá a pedir hoy el fin del estado de alarma. Donald Trump participa en Florida en un mitin por primera vez desde su infección por COVID. Su médico ha confirmado que ha dado negativo y ya no es contagioso. Las temperaturas han bajado mucho y van a seguir así, Francisco, bajas. Así es, Pilar. En la anterior edición hemos dicho que iba a ser el día más caluroso de la semana. Me corrijo, va a ser el día menos frío. Hoy vamos a superar los 20 grados, a partir de mañana bajan mucho los termómetros y vamos a pasar frío, semana invernal, sobre todo de madrugada. Además van a llegar algunas nubes que van a dejar algunas precipitaciones, pero que se quedan en el norte. Pueden ser además en forma de montaña, en forma de nieve en zonas de montaña. Desde esta medianoche está previsto que San Pedro de la Tarce, en Valladolid, se una al listado de localidades confinadas en Castilla y León. En este pequeño municipio se han registrado cerca de medio centenar de casos de COVID, lo que supone el 10% de su población. Apenas viven allí medio millar de habitantes. Los detalles exactos de las restricciones que les afectarán previsiblemente se van a conocer hoy, aunque en San Pedro de la Tarce ya veían venir una decisión así y por eso muchos de sus vecinos llevaban días autoconfinados en sus casas. Se había detectado ya hace aproximadamente una semana un brote que habíamos hecho público asociado a la zona básica de salud de Mota del Marqués, pero a la vista de los resultados y de la dimensión que ha adquirido el brote y dado también además el volumen de habitantes del pueblo, hay que señalar que el brote son aproximadamente unas 49 personas en un pueblo que tiene menos de 500 habitantes, se ha decidido aplicar a partir de mañana medidas de confinamiento. Bueno, pues ya lo ven, los contagios siguen subiendo en Castilla y León, siguen aumentando. Este lunes se han sumado en la comunidad 686 nuevos casos de COVID-19. Eso eleva el total de positivos a cerca de los 65.000 casos registrados. Se han comunicado además 8 fallecimientos en los hospitales. En la comunidad hay ahora mismo 408 brotes activos y uno de ellos nos lleva al Bierzo. Allí se ha registrado un nuevo foco en la residencia San Blas, en Favero. 20 de los 60 internos han dado positivo, además de 3 trabajadores. La dirección del centro ha aislado a los residentes contagiados, pero también a otros 15 más, a pesar de que han dado negativo. Es el segundo brote en centros sociosanitarios del Bierzo, después del registrado en la residencia El Camino de Cacabelos, con 38 positivos. En cuanto a la situación de las UCIs en Castilla y León, desciende ligeramente la ocupación de camas. Según los últimos datos, ahí lo tienen, de las 372 camas disponibles en los hospitales de nuestra comunidad, hay ocupadas 241, es decir, el 65% de todas las que están habilitadas. Eso de media. El Hospital de Burgos está por debajo del 80% y muy cerca de esa cifra se encuentra también el Hospital Río Ortega de Valladolid. A pesar de esas cifras, a pesar de los contagios, siguen repitiéndose los comportamientos incívicos. La Universidad de Salamanca ha tenido que actuar de nuevo contra los estudiantes que no quieren respetar las normas y ha iniciado los trámites para expulsar a 75 alumnos por participar en una barra libre. Lidia Bartolomé.
La Universidad de Salamanca informaba ayer que expulsa de forma cautelar a 75 alumnos por convocar una barra libre que sustituía a las clásicas novatadas. Las consecuencias de este acto irresponsable son que los alumnos del grado de Estadística tendrán que recibir las clases de forma online, al menos hasta que acabe el rastreo y se conozcan los resultados de las pruebas PCR. Además, la vicerrectora de Estudiantes se ha puesto en contacto con otros estudiantes que habrían participado en fiestas en pisos para advertirles de las consecuencias. La institución académica vuelve a recordar así que tomará medidas de forma contundente ante cualquier comportamiento que suponga un peligro para la salud pública. Gracias, Lidia. En Castilla y León, 500 familias no están llevando a sus hijos a clase por miedo a los contagios. Argumentan que tienen algún miembro con patologías graves y ante el miedo a coger el virus deciden que sus hijos sigan el curso desde casa. Es lo que llevan reclamando desde hace meses a la Consejería, que se les reconozca su situación. Esta madre vive con miedo a que su hija se contagie de coronavirus porque podría tener graves complicaciones. Le supondría posiblemente un ingreso como mínimo, ya que tiene una mancha en el pulmón y es asmática. Por eso no quiere exponerla a ese riesgo en un instituto. Su hija lleva un mes en casa siguiendo las clases como puede con los apuntes que le pasa una compañera, mientras las faltas de asistencia se acumulan. Si viene sanción, pues habrá que asumirla. Ya se luchará y se intentará demostrar todos los pasos dados porque no están desamparados. Tú les estás protegiendo. Educación le ha dicho que pida la atención educativa domiciliaria, un servicio establecido en 2019 que no contempla casos como el suyo porque los criterios no tienen en cuenta una situación de pandemia. Estamos en una situación excepcional, es que hay que tomar medidas excepcionales y no las están tomando. Tampoco reciben respuesta a sus peticiones los padres con patologías de riesgo que han decidido no llevar a sus hijos porque están en juego sus vidas. Mi esposa tiene problemas de coagulación. Y a mí en el mes de febrero me han detectado un tumor en la cabeza y ahora mismo estoy en tratamiento oncológico. Según la tabla de patologías que marca el Ministerio, yo padezco 3 de ellas. Pero como sus hijos están sanos, en el centro les dicen que la educación es presencial y si no serán absentistas. Se ciñen a lo que les diga la Consejería de Educación, es lo que me contesta el director. Le crea ansiedad el decir que se puede contagiar en el colegio y que pueda perjudicar a mamá. El curso avanza y estas familias siguen en un limbo en el que les ha dejado la Consejería de Educación. Los vecinos de Íscar han querido mostrar su apoyo a comerciantes y hosteleros. Vestidos de luto han caminado por las calles de la localidad. Han protestado así por la decisión de la Junta de prorrogar el confinamiento porque aseguran está arruinando a los empresarios, sobre todo a pequeños comerciantes y hosteleros. Están muy enfadados porque Íscar es cabeza de comarca y aquí alrededor hay muchos pueblos que vienen a comprar a Íscar y lógicamente pues con el cierre de perimetral al que llevamos tanto tiempo sometidos pues está generando muchas pérdidas, sobre todo en esos dos sectores. ¿Y cómo está ahora mismo la situación de contagios en España? Bueno, pues sigue en aumento. Estos que van a ver son los últimos datos publicados. Desde el viernes pasado hay más de 27.850 nuevos casos y 195 fallecidos más. El PP va a pedir hoy al Gobierno que retire el estado de alarma en Madrid para frenar el coronavirus. Lo adelantó ayer Pablo Casado, que considera que la comunidad madrileña está siendo discriminada con respecto a otras comunidades que con cifras de contagio mayores no se les ha impuesto esta medida. Pensamos que el estado de alarma es injusto, que ha habido una discriminación con Madrid, ya que hay otras comunidades autónomas donde las cifras de contagio ya son mayores. Y lo que vamos a pedir es que a partir de mañana mismo se retire estado de alarma, incluso antes de tener que venir al Congreso a explicar por qué. Precisamente hoy, por primera vez después de la implantación del estado de alarma en Madrid, el Gobierno y la comunidad madrileña vuelven a reunirse para analizar la situación. Según el viceconsejero de la comunidad madrileña, la incidencia de casos ha bajado a los 446 por cada 100.000 habitantes. El ministro Illa ya ha respondido que la incidencia acumulada debe bajar hasta los 200. Mientras tanto, en Navarra hoy comienzan nuevas restricciones, como el cierre de la hostelería a las 10 de la noche o la limitación de las reuniones a 6 personas. En Cataluña, además, se anuncian para los próximos días medidas más drásticas. La pandemia ha provocado que este año la celebración del Día de la Hispanidad haya sido muy diferente a otros. El desfile militar fue sustituido por un acto castrense más austero en el Palacio Real. Todos los poderes del Estado estuvieron presentes, pero pudimos ver cómo las relaciones entre unos y otros
no pasan por su mejor momento. Día de la Hispanidad, fiesta nacional y jornada para la concordia, en teoría. Todas las diferencias, todas las crisis de las últimas semanas se han encontrado en el Palacio Real. Presidenta. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estamos? Bien. Encuentro entre el presidente del Gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una relación en estado de alarma desde que se rompió el efímero consenso. El Gobierno, casi en pleno, ha asistido a esta conmemoración, incluido el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que hace unas semanas criticaba duramente al rey a través de Twitter. También el vicepresidente Iglesias, que ha saludado al monarca, sí, a lo 2020. Las comunidades autónomas, representadas por sus presidentes, incluido el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Tradicionales ausencias, las de País Vasco y Cataluña, a las que hay que sumar este año las de Aragón, Murcia y Baleares. El esfuerzo que nos une ha sido el lema de este día, con homenaje incluido a los fallecidos durante la pandemia y un desfile con la participación de 500 militares. Y en el aire, la patrulla Águila. Vox aprovechó el Día de la Hispanidad para convocar a sus votantes y protestar contra el estado de alarma decretado por el Gobierno en la Comunidad de Madrid. Una convocatoria que se extendió por diferentes ciudades españolas, también en Castilla y León. La de Madrid ha sido la manifestación más numerosa. Estaba convocada por redes sociales, pero no se ha comunicado de forma oficial a la delegación del Gobierno. Y los españoles no tienen que pedir permiso para ondear su bandera nacional, para gritar ¡Viva el Rey y Viva España! No tienen que pedir permiso. El paseo de la Castellana completamente atascado, muchas banderas de España, pero no tantas mascarillas. Los manifestantes reclaman la dimisión del Gobierno de Pedro Sánchez. Porque no estoy de acuerdo con la política que hay. Lo que hay que hacer es echar al Gobierno. No entendemos tampoco el tema de los confinamientos de carácter masivo. En Castilla y León las protestas también han llegado a nuestras ciudades. Mucho ruido en Valladolid, pero también en Palencia, Segovia, Ávila, Salamanca o Burgos. Cada uno donde sea salga y reivindique el derecho que tenemos a sentirnos españoles y a defender nuestras libertades. Aunque no todos los que han acudido querían teñir la fiesta nacional con tintes políticos. Estamos para celebrar el Día de la Hispanidad. Es una celebración, no vamos a hablar ni de Vox, ni del Gobierno, ni de nada. Y quizá por eso, porque el día se merecía celebrar, hemos escuchado muchos vivas. ¡Viva España y arriba el rey! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva España! ¡Viva la Policía Armada! La moción de censura de Vox será la quinta que se plantea en democracia. Se debatirá el 21 y 22 de octubre, en plena pandemia y crisis sanitaria. En Estados Unidos, la campaña electoral se ha reactivado de nuevo con el primer gran acto ante los suyos de Donald Trump, después de saberse que estaba infectado por coronavirus. De esta forma tan animada, el presidente estadounidense se ha dirigido esta noche a sus seguidores en Florida, después de que la Casa Blanca confirmara que ha dado negativo en los últimos test que se le han realizado. Ante centenares de personas con pocas mascarillas y sin distancias de seguridad, Trump ha asegurado sentirse poderoso y ha prometido extender el tratamiento recibido por él al resto de enfermos. Y en Estados Unidos, nuevo caso de enfermo reinfectado por COVID-19. Se trata de un paciente de Nevada que ha dado positivo por 2 infecciones distintas en un plazo de 48 días. Además, en esta segunda ocasión, la enfermedad ha sido más grave que la primera vez. Con este ya son 5 los casos de reinfecciones confirmados en todo el mundo. Y nuevo revés en la carrera por encontrar una vacuna contra el COVID-19. Esta vez es la farmacéutica Johnson & Johnson la que ha paralizado las pruebas después de que uno de los participantes enfermara de forma inexplicable. Pese a ello, asegura la empresa, este tipo de contratiempo es habitual en cualquier estudio clínico. El martes ha comenzado con retrocesos en las bolsas europeas, también en la de nuestro país. A estas horas el IBEX 35 baja un 0,6% con casi todos sus valores en negativo y se mueve en torno a los 6.900 puntos. La desigualdad salarial entre hombres y mujeres llega hoy al Consejo de Ministros. El Gobierno tiene previsto aprobar 2 decretos para reducir esa diferencia, decretos que han sido acordados con los sindicatos. Entre otras medidas, se pedirá a las empresas que registren los sueldos de sus plantillas por categoría y por sexo.
Y desde hoy también el teletrabajo está regulado en nuestro país. Hoy entra en vigor el decreto que establece cómo debe realizarse esta actividad, que será reversible y voluntaria para trabajador y empresa. Deberá ser pactado, tendrá que estar por escrito y, entre otras cosas, se dejará claro qué medios se necesitan, el horario del teletrabajo y cómo será la compensación que obligatoriamente deberá realizar la empresa. En septiembre de 2019, el ministro de Fomento realizaba un viaje de prueba del tren de alta velocidad entre Zamora y el límite con Galicia. Entonces se hablaba de pocos meses para que estos 110 kilómetros de la línea Madrid-Galicia entraran en servicio. Un año después no lo están, pero se espera que se produzca de forma inminente. La línea de alta velocidad entre Zamora y Sanabria está totalmente completada a falta de un solo informe de seguridad para su puesta en marcha. Por eso son muchos los que están pendientes de la venta de billetes para que en cualquier momento se anuncie el nuevo servicio. Y se han bloqueado a partir del 19 de este mes, de octubre. Esperemos que este día sea el afortunado, pero es que nosotros estamos en una incertidumbre total. Cuando entre en servicio este nuevo tramo de 110 kilómetros de alta velocidad, se reducirán notablemente los tiempos de desplazamientos. Zamora-Sanabria quedará reducido a 25 minutos. Cuando lleguemos a Atocha, en 1 hora y 5 minutos. Una gozada. Y además, si ponemos velocidades de 300 kilómetros por hora, yo creo que se podría hacer en menos de 1 hora plantarte en Madrid. Cuando este tramo se abra al tráfico, solamente quedará una zona por concluir de este tren de alta velocidad entre Madrid y La Coruña. Será el tramo entre la provincia de Zamora y Ourense, el más complicado orográficamente y del que no hay plazos para su apertura, aunque se habla de algo más de año y medio. Desde aquí también se pide que se amplíen los servicios, reducidos drásticamente desde el inicio de la pandemia, para facilitar que se pueda vivir en Zamora y trabajar o estudiar en Madrid. Una mujer de 72 años y vecina de Madrid ha fallecido en un accidente de tráfico en Soria este lunes. La conductora se disponía a salir de un stop cuando un camión que se aproximaba por su izquierda arrollaba su vehículo. Su acompañante fue trasladado al hospital de Soria en estado grave. El conductor del camión resultó ileso. El siniestro se produjo en un peligroso cruce entre una carretera comarcal y otra autonómica en Berlanga de Duero. En varias ocasiones, la ONU había pedido a nuestro país derogar las leyes que avalan la esterilización forzosa de las mujeres con discapacidad. El CERMI también lo había reclamado. A finales del mes de septiembre, las Cortes Generales aprobaron por unanimidad modificar el Código Penal. Es un gran avance para el colectivo de la discapacidad. Alrededor de un centenar de mujeres son esterilizadas forzosamente cada año en nuestro país, pero este dato solo es la punta del iceberg. Porque así lo determinaba un juez, entendía que debería ser esterilizada, ¿verdad? Y esta era una cuestión que normalmente, bueno, pues no se discutía porque estaba amparada por la ley. Las entidades que trabajan en el sector de la discapacidad defienden el empoderar a la persona para que sea ella la que decida. Con los apoyos adecuados y necesarios, tiene que ser quien al final decida sobre su vida. Ella me llama cuando tiene alguna necesidad o tiene alguna duda sobre algo, ya sea en sus relaciones personales, en el tema laboral. Patricia trabaja con Sara, quien tiene discapacidad y también es madre de un niño de 6 años. Y había mucha familia que me decía de que abortara. En el camino que ella eligió había muchos baches y sobre todo miedos. Primero que la quitaran el niño y segundo que su hijo tuviera discapacidad. Pero contó con los apoyos suficientes para seguir adelante. Vamos a llevarte a que hagas prácticas en la guardería, para que sepa cambiar un pañal. Orgullosa nos enseña las fotos de su hijo y nos cuenta los logros conseguidos porque Sara trabaja como operaria desde hace 3 años. Me independicé, tengo mi propia casa de alquiler y vivo con mi hijo. Por cierto, aunque todavía es pronto, nos confiesa que le gustaría ampliar la familia. Con 1 millón de dosis, el doble que otros años, comienza hoy la campaña de vacunación contra la gripe. Aunque ya la semana pasada se suministraron estas vacunas a mayores de 75 años, es a partir de este martes cuando se aplicarán de forma generalizada. El objetivo es evitar que se junten casos de gripe y coronavirus y llegar al máximo número de mayores de 60 años y de profesionales sanitarios, así como a todos aquellos colectivos de riesgo.
¿Qué tal? Muy buenos días. El fin de semana bajaron mucho las temperaturas y esta semana no se van a recuperar. Hoy suben, pero muy poco los termómetros. De hecho, va a ser el día más caluroso de la semana, el único en el que se superen los 20 grados. A partir de mañana bajan los termómetros y vamos a pasar frío, sobre todo en las madrugadas. Además, van a llegar algunas nubes que van a dejar algunas precipitaciones, pero se van a quedar estos días en zonas del extremo norte. Pueden ser además en forma de nieve en zonas de montaña. Gracias, Francisco. Juan Antonio Martínez Camino, José Ignacio Munilla y Arturo Ros es la terna de candidatos al Obispado de Zamora. Esta misma semana se podría saber quién es el elegido para ocupar una vacante que dura ya 13 meses tras la muerte del último titular de la diócesis, Martínez Sacristán. El último trimestre del año va a ser especialmente movido para la Iglesia Católica en Castilla y León. La primera cita el 5 de diciembre, cuando Mario Iceta tome posesión como arzobispo de Burgos. Pero la diócesis de Zamora sigue vacante desde la muerte en septiembre del pasado año de su titular, Gregorio Martínez Sacristán. Me pide usted un juicio sobre lo que dice el Papa. Juan Antonio Martínez Camino puede ser el elegido por Francisco en los próximos días. Saldría así de Madrid y se convertiría en obispo residente tras permanecer más de 10 años como auxiliar. Sin embargo, nadie parece descartar que sea José Ignacio Munilla el que haga las maletas rumbo a Zamora. Aunque donostiarra, el obispo de San Sebastián, que lo fuera de Palencia 3 años, encontrará así una salida a un mandato al menos complejo en el País Vasco. Los problemas internos existen y yo no voy a decir que lo que ha ocurrido en Donosti sea frecuente, porque no lo es, ¿no? Pero tampoco es un caso único. La decisión de Bergoglio, sin descartar otros nombres como el obispo auxiliar de Valencia, Arturo Ros, se conocerá muy pronto. El sábado 17 de octubre, Miguel Delibes cumpliría 100 años. Su memoria y las reflexiones que dejó en sus obras al retratar la sociedad continúan de plena actualidad. Delibes nos advirtió del problema de la despoblación, del cambio climático y del maltrato al idioma. Durante esta semana de su cumpleaños, nuestro homenaje será recorrer algunos de sus libros para constatar su vigencia décadas después. Nosotros, por ejemplo, somos la opción del pueblo. La opción de los pobres. Pero yo no soy pobre. Esta conversación podría haberse tenido en la última campaña electoral. Sin embargo, Miguel Delibes la escribió en 1979. Aquella política de la recién estrenada democracia no ha cambiado tanto. El político siempre es el mismo y sobre todo en la dinámica cuando hay elecciones. Ni el abismo entre la ciudad y el mundo rural. La realidad que refleja Delibes del año 78, 42 años después, es una realidad todavía más pavorosa, ¿no? Porque al señor Cayo no le interesa nada de lo que le dicen los candidatos que han ido a visitarle. La vigencia de Cayo es, bueno, la pluralidad. Es decir, hay muchas formas de vida. El politólogo Manuel Alcántara sigue utilizando esta obra de Delibes en sus clases. Asegura que primero los movimientos como la España vacía y ahora la pandemia la mantienen en constante actualidad. Un territorio que evidentemente no da votos y los políticos se alejan del mismo. Pero probablemente la pandemia viene a, de alguna manera, a reivindicarlo, ¿no? Escribió Delibes que había hecho sociología en sus novelas. Su retrato de un campo y una ciudad más de espaldas que enfrentados anunciaba el abandono que sufriría el mundo rural en las siguientes décadas de progreso democrático. También advertía del entonces incipiente drama de la despoblación de la España interior. Pueden seguir informados en nuestra web, en ciltv.es. Nosotros volvemos mañana a las 8:30. Adiós, que pasen un buen día.